En 1969, en la Universidad de Stanford, el profesor Philip Zimbardo realizó un experimento de psicología social. Dejó dos autos abandonados en la calle, dos autos idénticos de la misma marca, modelo y hasta color. Uno lo dejó en el Bronx, por entonces una zona pobre y conflictiva de Nueva York, y el otro en Palo Alto, una zona rica y tranquila de California. Dos autos idénticos, abandonados, dos barrios con poblaciones muy diferentes y un equipo de especialistas en psicología social estudiando las conductas de la gente en cada sitio. Resultó que el auto abandonado en el Bronx comenzó a ser vandalizado en pocas horas, perdió las llantas, el motor, los espejos, el radio, etc. Todo lo aprovechable se lo llevaron y lo que no, lo destruyeron. En cambio, el auto abandonado en Palo Alto se mantuvo intacto. Es común atribuir a la pobreza las causas del delito, atribución en la que coinciden las posiciones ideológicas más conservadoras de derecha y de izquierda. Sin embargo, el experimento en cuestión no finalizó ahí. Cuando el auto abandonado en el Bronx ya estaba deshecho y el de Palo Alto llevaba una semana impecable, los investigadores rompieron un vidrio del automóvil de Palo Alto. El resultado fue que se desató el mismo proceso que en el Bronx y el robo, la violencia y el vandalismo redujeron el vehículo al mismo estado que el barrio pobre. ¿Por qué el vidrio roto en el auto abandonado en un vecindario supuestamente seguro es capaz de disparar todo proceso delictivo? Pues bien, en este video vamos a ver cómo la arquitectura es importante para poder evitar la delincuencia. Planos constructivos. Hola, ¿qué tal, constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y bueno, estos planos constructivos en donde hablamos de construcción, arquitectura, diseño, albañilería, etcétera. Y parte de esto pues es conocer la teoría de los vidrios rotos y cómo la arquitectura y todo el entorno pues puede evitar la delincuencia hasta cierto punto, y mucha gente no lo cree, pero también es cierto lo que dicen de que se roba por necesidad, pero no es cierto. Por necesidad uno se levanta temprano y se pone a chambear, y se duerme también uno bien tarde por la misma necesidad trabajando. Entonces no se trata de la pobreza, evidentemente es algo que tiene que ver con la psicología humana y con las relaciones sociales. Un vidrio roto en un auto abandonado transmite una idea de deterioro, de desinterés, de despreocupación que va rompiendo los códigos de conveniencia, como de ausencia de ley, de normas, de reglas y como que vale todo. Cada nuevo ataque que sufre, por ejemplo el auto que platicamos, reafirma y multiplica esa idea hasta que la escalada de actos cada vez peores se vuelve incontenible, desembocando en una violencia irracional. Además, por ejemplo, los estudios no terminaron ahí. Estos estudios que les platico, por ejemplo, ya en Holanda, en la Universidad de Groningen, los investigadores crearon una serie de ingenuos experimentos con una cámara oculta, ¿no? Ponían un buzón con grafitis y otro buzón normal en donde dejaban un billete, y al del graffiti pues le atacaban más, ¿no? Otro experimento pues era papeleras en callejones, todos rayados, todos feos, y un lugar presentable, y pues las diferencias eran enormes. Si tú mismo lo ves, yo que estuve viviendo en Estados Unidos, y muchos paisanos que tengo ahí en Estados Unidos me pueden decir que ustedes ven los juguetes de los niños en la calle, tirados, bicicletas, balones, nadie se los roba. Obviamente en barrios decentes, pero lo mismo pasa en México. Si tú vas a un fraccionamiento decente, vas a ver que no hay tanto robo, no hay tanto. Inclusive hay lugares, antes en Guanajuato capital era muy normal, era muy seguro, después cambió, pero por ejemplo Querétaro, en el centro de Querétaro, en la parte de los callejones, pues tú te podías mover en la noche sin ningún problema. Están cambiando los tiempos, pero sí es importante cómo el entorno influye, ¿no? Y es que en tu casa y el síndrome de la ventana rota, pues vamos más allá y bajemos un nivel más pequeño. El síndrome de la ventana rota es aplicable a cualquier escala e incluye tu propia casa. Una vivienda en buen estado tiende a mantenerse en buen estado. Una vivienda que no se repara
que no se arregla, pues las patologías o no se rehabilita en el momento que queda obsoleta para las exigencias de habitabilidad y confort actuales, tendrá que degradarse o tenderá a degradarse más fácilmente por el hecho de pensar que ya está mal estado u obsoleta. Es tan solo una consecuencia psicológica, pero que marca el futuro de cualquier edificio. De ahí que el mantenimiento de cualquier edificio o espacio público sea vital, que llegando el momento que empieza a quedarse por detrás de otros edificios en lo que se refiere a las necesidades de higiene, habitabilidad y confort, de ese momento sea fundamental y la rehabilitación para que no quede obsoleto y evite esa espiral de degradación a la que todos queremos huir. Lo mismo pasa cuando se van recreando diferentes elementos. Una arquitectura bien hecha y todo, pues tiene muchos beneficios, no solamente estéticos. Es algo de lo que mucha gente no entiende. Mucha gente cree que una mala arquitectura es que la casa se caiga. Una arquitectura que no está pensada bioclimáticamente, que no está diseñada en función de proporción. La proporción también es muy importante. Que también, por ejemplo, las funciones no están establecidas. Hay espacios que son vitales en la vivienda y mucha gente no lo entiende. Hay espacios que si no tiene la vivienda, que son de integración para que la familia esté unida y todos los separamos, pues entonces esos espacios de integración, al no existir, pueden de cierta manera hacer que las actividades de la familia se esparzan. Todo, y lo mismo pasa cuando vamos creando ciudad. Todas estas premisas son importantes para que se cree una mejor sociedad. Finalmente nosotros como arquitectos somos y diseñamos tu estilo de vida y lo diseñamos al hacer un estante para que tú puedas darle mecánica a tu auto y puedas ayudar a eso. Si tú no tienes dónde guardar las cosas, pues las vas a aventar por ahí, vas a tener muchos estantes, muchos muebles que se ven, en lugar de verse bien, se van a ver mal y te va a dar una flojera enorme arreglar tu casa. Todas esas necesidades, todas esas inquietudes que tienes de tu casa son importantes que las plasmes con tu arquitecto y las comuniques de tú lo que quieres hacer en base a las actividades. Llegan muchas personas que me piden quiero esto y esto y este cuarto, cuando en realidad lo que deben de enfocarse es en las actividades que van a desarrollar ustedes en su día a día. En base a esas actividades desarrollamos los espacios que muchas veces son espacios desperdiciados. Los comedores son espacios que las casas lujosas nada más se usan o se usan muy poco. Normalmente los comedores los acaban usando para hacer la tarea. Es en base a eso que vemos la manera de integrar la sala con el comedor o hacer un mismo espacio o diferentes funciones. El comedor también puede ser una biblioteca, puede ser un área de estudio, una sala de juntas de la familia, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas funciones siempre tienes que conocerlas y bueno, pues evitar ese tipo de elementos puede hacer que existan errores que tú no ves y que crees que tu casa está bien cuando en realidad le falta algún elemento. También es importante crear elementos sensoriales, ¿no? No es lo mismo una casa de vidrios abiertos que se ve muy bien, pero hay personas que no tienen ese gusto por las áreas abiertas, que simplemente les crea angustia el tener una ventana enorme por aquello de que puedan tener miedo de que se les metan a su casa, aunque no pudiera ser cierto, pero es importante. Todos esos elementos son importantes plasmarlos en un proyecto y en consecuencia en tu casa. Lo mismo pasa en las partes exteriores, las fachadas y la parte que da hacia la ciudad. Es importante que la cuides. Hay elementos muy sobrios, no necesitan ser casas muy caras. Está casas que son muy económicas, muy baratas y que son estéticamente muy bonitas. Ahorita les voy a dar un ejemplo de una casa de este estilo en donde realmente no es cara y puedes ver que están muy sencillos los acabados y pues está muy presentable. Y bueno, si bien podemos analizar, aquí tenemos una casa que recién pintada, pero vean al lado cómo está totalmente descuidada. Aquí inclusive ya pusieron una malla ciclónica, pero todos los cristales que sí tenía pues están rotos, está todo atacado. Este es un ejemplo total de cómo un cristal roto puede empezar a degradar tu casa. Vean, y eran unas oficinas y unas casas muestra.
de Casas Geo, pero prácticamente pues las oficinas principales les tronaron vidrio y están llenas de grafitis, y aunque no es una arquitectura fea, pues las dejaron descuidadas y obviamente pues se echaron a perder totalmente. Toda esa zona prácticamente murió, y es parte de no solo tener una arquitectura buena, de una vez ya que ustedes como usuarios pues tienen que darle mantenimiento, pero sí es muy cambiante el tono. Vean, por ejemplo, si se invierte un poquito en muros llorones, por ejemplo este de aquí que tenemos, pues le cambia muchísimo la vista al lugar donde está. No normalmente se usa nada más esta arquitectura para hoteles, restaurantes, sino también a lo mejor en el exterior de las casas pues puede ayudar. Ahora, muchas de las veces en el urbanismo pues se tratan de hacer zonas residenciales y no se deja ninguna zona comercial, y esto se queda solo. Vean cómo este muro llorón pues le da un aspecto totalmente diferente a esta parte de un hotel. Pero por ejemplo en la quinta avenida, que es acá en Playa del Carmen, pues vemos este tipo de restaurantes con plafones, etcétera, que no son muy caros, realmente este es puro bejuco, pero pues dan otra vista, ¿no? Como la arquitectura pues hace que obviamente sale más caro muchas cosas de estos restaurantes, pero al mismo tiempo es una zona entre comillas un poco más segura. Vean por ejemplo aquí en Tulum este aspecto, inclusive esta escultura puede ayudar a que la gente pues obviamente se para a tomar fotos, pero al mismo tiempo esto le da seguridad, hace que la gente se siente más segura y orgullosa de su ciudad al tener este tipo de hitos importantes arquitectónicos, que es algo que puede ayudar en gran medida a mejorar la seguridad del entorno y del lugar. Y es algo que como tesis de arquitectura pues es muy importante destacar, ya que todos este tipo de usos que le demos a la arquitectura puede ayudar a mejorar nuestra vida. Pues ahí se los dejo, tomen en cuenta y utilicen pues obviamente arquitectura para mejorar sus espacios, porque luego muchas veces pues vemos que la arquitectura que muchas personas hacen creyendo que les sale barata, ya veremos en siguientes videos, pues no es tan barata. Hasta luego y muchas gracias.